¿Sí? ¿Y cuál es la resistencia que tiene el ventrículo izquierdo? La presión en la aorta. ¿Y la aorta qué presión es? La presión sistémica. La presión sistémica es 120/80. O sea que será la presión media de esa relación. Pero si usted tiene 200, 120 de presión, pues el ventrículo izquierdo que tendrá que vencer más presión. ¿Ya? O sea, no aprendan un número porque eso no es un dato en fisiología de que a los 80 se va a abrir, no. Eso depende. ¿A qué presión se va a abrir esta válvula? Pues depende de la presión arterial que tenga. La presión en la aorta la que va a definir cuánto presión tendrá que hacer el ventrículo. Porque si el ventrículo hizo, aquí el ventrículo va en 60 y abrió, no ha abierto. Le tocó llegar casi hasta 70 milímetros de mercurio para poder pasar de fase, ¿sí? Y abrir la válvula. En este momento no hay cambio del volumen, ¿sí o no? Todo está cerrado. ¿Para dónde se va a ir el volumen? A menos de que haya una patología valvular. De hecho, aquí se descubren las regurgitaciones. El corazón empieza a hacer contracción y ya se está devolviendo la sangre para algunas partes. Sí, por ejemplo, cuando hay daños de la mitral o de la tricúspide, ya hay regurgitación. Y aquí hay un gran sonido, que es el sonido de C1. ¿A qué se debe? A cierre de las válvulas AB. O sea, aquí hay estas líneas que aparecen así. ¿Se acuerdan que estaban abiertas, no? Cuando hizo sístole y ya el ventrículo empezó a hacer contracción, lo primero que hace la válvula es cerrarse. Y ese sonido es lo que tenemos como sonido 1 y es como el más fuerte de todos los sonidos. Al cierre de las AB, que son las válvulas más grandes. Con respecto a las semilunares, que también el cierre, el S2 el cierre de las semilunares, pero son válvulas más pequeñas, suenan menos. ¿Ok? Miren la presión en la yugular. Este comportamiento que tiene aquí. ¿Qué les parece? Como que cae al principio, ¿cierto? ¿Por qué cae al principio? Porque ya se relaja la aurícula. Porque se vació la aurícula y la aurícula hizo como un fenómeno de expansión y ese fenómeno de expansión tumba la presión interna. Y cada vez que yo expando un volumen, genero succión. Entonces al principio cae, pero rápidamente se compensa eso por la llegada nuevamente de sangre. ¿Sí? Aquí ya le está llegando sangre otra vez a la aurícula. Entonces, esa presión que teóricamente me está diciendo que es la yugular, pero yo asumo que porque la aurícula está conectada a la bráquea y la bráquea a la suprarrenal, entonces estoy midiendo la presión de la aurícula. ¿Sí? Y miren que aquí está una onda C, básicamente a llegada de sangre, que no aumente la presión ahí. No, esa onda C es que al parecer ese aumento de la contracción empuja la válvula hacia acá. ¿Sí? O sea, recuerden que las válvulas son unidireccionales, ¿no? Son una trivalva y es una bivalva. La mitral es una bivalva, la tricúspide es una trivalva. Y cuando hay contracción, la válvula tiende como a empujar la base de la aurícula y ese golpe o ese aumento de la presión dentro de la válvula, al parecer hace un aumento súbito de la presión y es lo que nosotros denominamos como onda C. Lo que aparece como onda C en esta presión yugular. Bueno, hasta ahí no hay duda, ¿cierto? Claro. Luego viene la fase 3, que es esta que les voy a marcar aquí, esta, en el renglón rojo, y se llama fase de eyección ventricular rápida, ¿sí? Que empieza con la apertura de unas válvulas. ¿Cuáles? Las semilunares. Las semilunares que permiten que la presión del ventrículo se iguale con la presión de ¿quién? De la aorta. Mírenla aquí, están superpuestas las dos imágenes, ¿cierto? Yo logré abrir esa válvula y cuando yo abrí esta válvula igualé las dos presiones. Es decir, logré vencer la presión que me estaba haciendo la aorta para poder abrir esta válvula, que también es unidireccional, no permite el flujo retrogrado. Fíjense que a partir de estas fases la presión en la yugular, ¿qué va a hacer? ¿Cómo se va a comportar? Siempre va a ser un ascenso. ¿Por qué? Porque ahí van a tener que estar las válvulas atrioventriculares cerradas y todo el tiempo va a estar cayendo sangre desde el retorno venoso o desde la circulación pulmonar a la aurícula izquierda. ¿Cierto? Izquierda.
puede ser del retorno venoso a la aurícula derecha o de la circulación pulmonar a la aurícula izquierda. Yo les mezclo izquierdo y derecho, ustedes tienen que estar atentos. Igual estamos hablando del corazón. Ustedes tienen que estar ahí, izquierda, derecha, ¿sí? Anatomía. Bueno. ¿Qué de esta fase es algo así primordial? Bueno, pues lo más importante es que le pasa al volumen ventricular. Se cae bruscamente, ¿cierto? Yo ya logro hacer eyección. Y si ustedes notan, el ventrículo se vacía totalmente. ¿En algún momento se vacía totalmente? No. Yo no tengo vaciamiento totalmente del ventrículo, siempre tengo un remanente. En eso se parece el pulmón y el corazón, ¿no les parece? ¿Sí? No. ¿El pulmón se le vacía totalmente? ¿Cómo se llama el pulmón que queda al final? Bien, usted fue profesor de fisiología. Entonces tenemos la otra fase, que hasta ahora vamos en fases sistólicas, ¿no? Las fases 2, 3 y 4 corresponden a la sístole. Y la 1 también, lo que pasa es que la sístole no es del ventrículo, sino de la sístole. Entonces aquí tenemos una fase de expulsión reducida. Miren que el ventrículo sigue perdiendo sangre. Tenemos también la presencia de la onda T, que es la repolarización del ventrículo. También como se despolarizó con el QRS, se repolariza en la onda T. Tenemos igualadas las presiones tanto de la aórtica y la pulmonar. Y viene el cierre de unas válvulas al final de esta fase o al inicio de la 5. ¿Sí? Sino que a mí me interesa que ustedes piensen en esto, porque aquí es donde se forma el punto que nosotros denominamos el punto dicrótico de la presión. ¿Sí? Por eso yo cuando veo un monitor y tengo una onda de presión, yo tengo que ver que la onda haga un punto dicrótico para yo decir si la onda de la presión es confiable. ¿Sí? Cuando yo veo una curvita solamente, yo debo empezar a dudar que el catéter esté ubicado bien, que no tenga. ¿Sí? Y si lo veo plano, pues le tapo la arteria. Yo no hice nada. Yo impresionante, yo no sé, yo estaba. Ya jeringueando con gases. Eso está ya plano, para allá reclamado. Entonces aquí está el famoso punto dicrótico de la presión. Miren que la presión está aquí, ¿no? Esta curva azulita que ustedes ven aquí. Y aquí básicamente, pues en esta fase, nosotros igualamos la presión, cerramos. Al final aparece este sonido, la yugular, como les dije, va a seguir aumentando y seguimos perdiendo volumen del ventrículo. Aquí entonces está el punto dicrótico y seguimos a la fase 5, que ya entramos en fase de diástole. ¿Sí? Entonces la fase 5, se llama relajación ventricular isovolumétrica, y nosotros tenemos entonces aquí que ya tenemos una línea isoeléctrica en el electro. Ya la fase diastólica no requiere ninguna energía. Bueno, nosotros teníamos una duda y era cuando ¿por qué para abrir la válvula aórtica era menor presión que para cerrarla? La presión del ventrículo. No, ya, claro. Bueno, si es mayor presión para cerrar, Sí, mayor presión se pero cierra. la que necesita el ventrículo, ¿no? Porque el ventrículo es la marca que va en rojo y la de la aorta es la que está en azul, ¿no? Pero las dos convergen aquí, en este punto. No, pero para cerrarla. O sea, Aquí. ahí cuando se cierra. Necesita más presión para cerrarla que abrirla. Ajá. Bueno, yo quiero hacer esta analogía. Yo tengo aquí Más presión. Yo tengo aquí dos puntos que están comunicados. Es que tengo un ventrículo que está comunicado por una válvula, que la válvula tiene una característica y es unidireccional, ¿no? Entonces la válvula será más o menos como así. ¿Sí? O sea, cuando ella expulsa de aquí para allá, y acá tendrá la aorta, ella se abre. Cuando la sangre se quiera devolver, la válvula se colapsa aquí, ¿cierto? Esto es un sistema de alta presión. Aquí hay dos diferencias, y es que aquí hay un sistema que trata de vencer esta presión y esto es un sistema que de base está alto.
Esto pasa a la sangre, pasa alrededor de 100 mililitros aquí, y la aorta tiene cierta compliance. O sea, ya no es que se quede como un tubo de PVC rígido, sino que ella logra hacer una expansión cuando se le pasa el volumen. Ahora, cuando yo generé que el punto, aquí ya hay dos cosas. Yo pasé aquí y apenas yo pase aquí, el ventrículo va a empezar a hacer diástole. O sea que la menor presión va a estar aquí. Pero aquí va a haber no solamente la presión que tenía, sino también la nueva presión que se le puso por los mililitros de sangre extra y la tendencia a devolverse porque esto está generando un fenómeno de vacío. Nuevamente. Yo acabo de hacer sístole y cuando hago sístole la presión es positiva en el ventrículo, ¿cierto? Tanto como la presión que tiene la aorta. Pero luego de que ya termina la fase sistólica y en el mismo momento en que dejo de contraer para entrar en diástole, el ventrículo que quedó así, que quedó de este tamaño, porque ya vimos por qué se acorta el músculo, porque la unidad de aquí, la mesquina se recorta, se come los disminuye, yo me acorto como tal. Ahora el ventrículo va a cambiar de un volumen menor a un volumen mayor. Cuando una unidad cambia de un volumen menor a un volumen mayor, genera presión negativa en su interior. Succión. ¿Sí o no? Y yo succiono. Si yo con una jeringa y tengo un émbolo y jalo el émbolo hacia abajo y yo tengo esto aquí, yo genero succión aquí. Yo hago esto. Amplío el volumen, genero succión. Pero, exacto, presión negativa aquí al interior del ventrículo, que lo que tendería sería ¿qué? A chupar la sangre que estaría aquí nuevamente, pero la válvula no va a permitir eso. Pero el problema es que la aorta ya va a tener la presión que tenía más el volumen que le mandó el ventrículo. Por eso la presión va a ser mayor acá, a devolverse, que antes, para abrirla. Porque solo para abrirla era llegar al punto donde estaba ella. ¿Sí o no? Sí. Pero cuando se vaya a volver, la cosa cambia porque ya tiene esto más los 100 mililitros que le puso el ventrículo de sangre. Entonces la presión va a cambiar. ¿Sí? Sí. Muestra el video. Muestra el video. Quiero ver la explicación. Bueno, entonces por eso la presión acá obviamente va a ser más grande. Entonces ya le mandó el volumen acá. De hecho el ventrículo quedó sin volumen. Todo el volumen está en la aorta ahora. Se cierra esto y de hecho fíjense lo curioso, que cuando se cierra la válvula miren lo que hace la presión. Se aumenta. ¿Por qué? Porque esa presión al principio estaba medida con los dos volúmenes. O sea, en el momento en que la válvula está abierta, la presión en el punto se mide con dos volúmenes de área distintas, la suma del ventrículo más la suma del área que ofrece la aorta. Pero cuando yo cierro la válvula, ya solamente el volumen efectivo es este, o sea que la presión aquí va a ser mayor, va a ser la presión que tenía más los mililitros que tenía, o sea que la presión va a ser mayor. Por eso la presión tiene un aumento. Miren aquí. Y cae nuevamente, pues porque obviamente esto no está cerrado aquí, sino que esto está abierto al sistema, entonces la sangre probablemente se va a perder, que vaya la circulación sistémica. ¿Sí o no? Entonces por eso la presión de la aorta en las siguientes fases va a tender a siempre ser menor, porque ya está mandando toda la sangre que tiene ahí, la está mandando hacia el sistema. Listo. Esta banda B es el pico de toda la presión yugular, es decir, es la máxima presión que alcanza la aurícula, prácticamente, asociada al llenado de retorno, asociada a toda la sangre que le está llegando, ¿sí? El retorno de luz. Luego viene la fase 6, que es la fase de llenado ventricular rápido, y se asocia a apertura de ¿cuáles válvulas? De las válvulas atrioventriculares. ¿Eso suena o no suena? ¿Sí? ¿Cuando se abren las válvulas suena? No, solo cuando se cierran. Eso es distractor de una pregunta parcial que dice eso. No hagan que la apertura de las válvulas.
es la apertura, sino los cierres. Lo único que suena son los cierres, las aperturas no. Para que lo tengan en cuenta, pero yo ya no voy a hacer esa pregunta. Bueno, esto aquí igualamos las presiones. Obviamente, nuevamente se igualan las presiones del ventrículo y de la yugular, pues porque ya igualamos, conectamos el ventrículo con la aurícula y si conectamos la aurícula, pues estamos conectando por acá. Igualamos las presiones. Esas presiones están mediadas por la cantidad de sangre que cae directamente. Cuando se llena, pues obviamente ya había un remanente de sangre en la aurícula que cuando se abre la válvula, entonces pasa de la aurícula al ventrículo, por eso rápidamente hay un llenado y es por eso se denomina llenado ventricular rápido. La onda del EKG continua isoeléctrica, la presión en la aorta se sigue perdiendo y básicamente no tenemos ningún otro evento más que este sonido 3, que es que la sangre que está en remanente aquí nuevamente ¡pum! Cae al ventrículo y eso es un sonido muy pequeño, normalmente uno no escucha eso. Yo ahí tuve como una pequeña confusión entre la diferencia entre el 6 y el 1. ¿Entre el qué? El 6 y el 1, porque pues es que en el 1, si viene la sístole auricular, es la apertura de la válvula, ¿sí? Pero en la 6 dice que por la diástole se abre la válvula. Ajá. No, es que esta es una fase del ventrículo, ¿sí? Pero ojo, aquí la aurícula no se ha contraído. La aurícula no se ha contraído, simplemente abrió la válvula. La fase 1 es de sístole auricular. O sea, aquí solamente se abrió la válvula y si la válvula se abre realmente es por la relajación del ventrículo. ¿Sí? Cuando se relaja el ventrículo se abre esa válvula y le permite la caída. Y eso llena la sangre y también suena, pero también vuelve a sonar cuando vuelve a exprimir la sangre y la hace llenar nuevamente. Por eso aparece ese 4. O sea que la válvula no se abre en la primera fase del ciclo cardíaco, sino en la sexta. Es que acá está abierta. Pero Ahí está abierta. Realmente cuando se abre es en la fase 6. Aquí pues no, es que hay que escoger un punto donde arrancar, porque es un ciclo. Entonces ellos escogen la sístole, arranca con la sístole de la aurícula, que es donde se llena la sangre al ventrículo. ¿Me entiendes? Pero la fase 1 también podría terminar, por ejemplo, en números que dicen que la patada auricular, iniciar en una fase. Sí, claro. Es decir, casi en todos los libros de fisiología se han puesto de acuerdo para decir que arranca con la sístole auricular. Eso es cuando ustedes lean desde Gayton hasta ahora, todo el mundo arranca en la fase 1, sístole auricular. Pero como me explico, como esto es un ciclo, pues yo un ciclo lo puedo explicar desde cualquier punto, porque al final voy a tener que mencionar todos los puntos, ¿sí? Pero pues sería ilógico decir que la fase, que el ciclo cardíaco arranca con la contracción isovolumétrica, pues porque no tendrían de dónde a dónde filtrar la sangre. Viene después de un llenado rápido, siempre hay un llenado tardío o reducido, ¿sí? Que tiene que ver básicamente con el retorno directo desde las pulmonares o desde las cavas que llegan directamente al ventrículo. Se igualan las presiones, la presión sigue perdiendo y yo me sigo llenando. Y ahí sigue abierto hasta Hasta que llega nuevamente la 1. porque ya cuando termina la 1 empieza la 2. Esta gráfica aparece en Gayton. Esa, sí, pero creo que la referencia es Gayton como el que la muestra y todo el mundo la ha tomado de ahí. Las que yo le vi están en Harvey, las que acabamos de ver. Esa me gusta Harvey es porque es como así separadito y esta pues, cuando uno muestra al pregrado estas cosas, uno dice, pues pero ahí diciendo que es, pero no, realmente no está completo. Solamente difiere Gayton de Harvey, es que en Harvey no se menciona la diástasis. Y la diástasis es una parte que aparece. ¿Sí aparece? No me acuerdo. Ahora no leo, entonces es una base como estable, pues ahí está. ¿Sí? Bueno, de pequeños cambios de volumen que está asociado a llenado. ¿Cierto? Básicamente es eso. Bueno, ruidos cardíacos ya son cierres, miren, o allenados de la aurícula, esto pues ya lo dije, entonces no me voy a detener. Presiones venosas, la onda A, contracción de la aurícula, la onda C, contracción ventricular por protrusión, ¿te acuerdas que les dije? Protruye las válvulas atrioventriculares. Y la onda B básicamente está asociada al pico del llenado progresivo. ¿Cuál es tu diapositiva? No. El libro está.
Bueno, entonces aquí quiero que mencionemos estos conceptos que ya son más como del día a día. ¿Vamos bien de tiempo? Sí. Vamos hasta las 6, ¿no? Bueno, entonces dijimos que gasto cardíaco era igual a volumen sistólico por frecuencia cardíaca. Y entonces hay que definir volumen sistólico. ¿Qué es volumen sistólico? Es la cantidad de sangre que inyecta el corazón en una sístole, ¿cierto? Cantidad de sangre. Nosotros dijimos que cada sístole el corazón botaba toda la sangre. No, ¿cierto? Que queda un remanente de sangre. Que después de la sístole queda un remanente de sangre. ¿Cómo se llama ese remanente que queda? Volumen telesistólico. Volumen telesistólico, lo que queda en el ventrículo luego de una inyección o de una sístole. ¿Sí? Y también hay otro volumen telesistólico, perdón, hay otro volumen que es tele, que es el telediastólico. ¿Y el telediastólico cuál es? Es un volumen de fin de diástole. Es la cantidad de sangre máxima que alcanza el ventrículo al final de una diástole. ¿Sí? Y de eso yo puedo calcular una fracción de eyección, ¿cierto? Que tengo que tener en cuenta de quién con quién. Histórico con el telediastólico. Sobre el volumen telediastólico, ¿cierto? Sí. Deme un ejemplo de eso. Deme un ejemplo de esto en esto. Vamos a calcularle con esta gráfica, vamos a calcular la fracción de eyección que tiene el paciente. Dígame los valores. ¿Qué escribo? Entonces, fracción de eyección, dígame la fracción de eyección que tuvo ese paciente en esa sístole. Primero toca calcular el volumen sistólico. Primero hay que calcular el volumen. No, ahí están los valores. No hay que calcular nada, se tiene todos los valores. Este quitar lo que tiene residual. Vamos a poner valores aquí para que ustedes puedan hacer un cálculo. ¿Cuánto es el volumen sistólico que tiene el paciente? 50, sería 50. Tiene 100. Esto que está aquí es 50 y es el telesistólico. Entonces yo tengo el volumen telesistólico 50 ml. ¿Cierto? Y aquí, ¿qué valor vamos a poner? ¿Qué es este? ¿Este es el telediastólico? Aquí. 150 mililitros. ¿Cierto? Y el volumen sistólico es 100. ¿Y el volumen sistólico entonces cuánto es? 100. Entonces deme la fracción de eyección. 100 dividido 150. 100 dividido 150 por 100. ¿Cuánto va 100 dividido 150? 0.06. Y esto lo multiplico por 100. Y eso me da 60%. ¿Estamos? Profe, pero gráficamente aún está el volumen sistólico. Gráficamente, ¿dónde está el volumen sistólico? En la diferencia. ¿Dónde está? No, en la diferencia ¿Dónde está? Gráficamente. La sístole, aquí. Ah, ya. ¿De qué fase a qué fase es? De la. Estamos hablando de la sístole del ventrículo, ¿no? ¿De la qué fase es? Aquí dice. De la 2 a la 4, o sea, este renglón. Este renglón. ¿Cierto? ¿Y qué fases son diástole? De aquí a aquí. ¿Cierto? Entonces, ¿cuánto es el volumen de fin de diástole? No, 150. Pues este realmente es un poquito más arriba, pero vamos a traer con 150, como si le pegara 150. ¿Sí? Volumen diastólico, 150. Volumen sistólico, lo que inyectó hasta aquí.
¿Sí? Volumen telesistólico, 50. ¿No? Nosotros entendemos la fórmula que aún resta y pero usted dice que la gráfica se ve. Claro, la gráfica se ve todos los valores. O sea, yo no tengo que Es para sacar. hacer la operación, más no ahí viéndolo, vamos a ver. Sí. Yo puedo saber de dónde va el volumen sistólico. Mira, a ver, yo explico nuevamente, por favor. Déjeme hacer mi trabajo. Sístole, de 3, de 2 a 4, ¿cierto? Mejor dicho, colóquenos el dedo donde se sienta. No, coloquen el dedo, mira, acá dice 100. No dice 100, no dice 100, pero pues si a usted le dicen que arranca de 50 a 150, ¿cuánto hay ahí? Entonces, si yo le estoy diciendo que este es su volumen de fin de diástole, que también puede ser estos dos puntos son iguales, ¿no? Pues, los dos son volúmenes de fin de diástole, ¿sí? Y el volumen de fin de diástole, usted perdió volumen porque hizo sístole, es decir, eyectó, sacó la sangre del ventrículo y al final de la sístole le quedó un volumen de 50 en el ventrículo. ¿Cuánto eyectó? O sea, yo no tengo aquí un valor, yo no le puedo decir que es 100 aquí porque realmente lo que estoy haciendo es una diferencia de lo que está pasando en un punto y en otro. Eso, muy bien. No lo diga así. La diferencia. ¿Listo? Bueno, y también, entonces, vamos a tener que analizar, ya como sabemos de dónde van los valores, ya sabemos cómo sacar la fracción de eyección, dependiendo de que si me dan a mí los valores del volumen sistólico, el telesistólico, o si me dan solamente el diastólico, que los puede salir en los parciales, por ejemplo, de un paciente que tiene un volumen telediastólico tal, volumen sistólico, calcule la fracción de eyección, entonces tendrá que saber cuál de los volúmenes es para poder hacer un cálculo. Y realmente eso no es tan difícil. Sí, es como ponerle, como saber el concepto. No, los parciales de fisiología son fáciles. Sí, el de los campos. Entonces, el volumen sistólico, que es la variable que nos va a dar en última la fracción de eyección, ¿cierto? Más o menos, va a depender de 3 conceptos claves. 1, de la precarga, 2, de la poscarga y 3, de la contractura. ¿Qué es lo que es precarga? Que se aplica un Esa es la definición fisiológica, díganme lo real, lo que ustedes entienden de eso, porque pues sí, eso es lo que yo saco del libro y lo pongo ahí, que es la definición. Precarga es el volumen, es el volumen que llega del retorno venoso. Eso es como la cantidad de sangre o el volumen, que es como el fenómeno de la cauchera, ¿cierto? Como la cauchera del hongo, pues tengo más precarga y seguramente cuando la suelto voy a poder mandar más lejos la sangre, ¿sí? O en este caso la pelotica o lo que sea. ¿Sí? Entonces precarga tiene que ver qué cantidad de sangre yo. ¿Qué patología me da la precarga? Hemorragia, por ejemplo. Yo tengo bulimia. ¿Qué más? Una sepsis. ¿Qué pasa con la sepsis y la dilatación de los vasos? Me vasodilato, no tengo problema digamos, con la cantidad de líquidos supuestamente, pero sí con la dilatación de los vasos y no tengo retorno, no va a llegar. Falla cardíaca también puede ser. Falla cardíaca depende de qué tipo sea, si es izquierda, derecha y bueno, lo discutiremos. No. La hipertensión pulmonar es un problema de poscarga. ¿Cuál es la poscarga entonces? ¿Qué es la poscarga? ¿Contra qué? Contra lo que el ventrículo debe de vencer. Entonces, todas las hipertensiones son problemas de poscarga. La hipertensión arterial, normal. Si yo tengo 200-100 de presión, yo tengo un problema de la poscarga, porque el ventrículo tiene que vencer 200-100 para poder mandar sangre al sistema. Si no, no puede. ¿Sí? Entonces, ahí hay diferencias. Patologías de poscarga con las patologías de precarga. Una cosa es que no le llegue y otra cosa es cuando ya le llegaba, pueda sacarla. ¿Sí? Las dos pueden alterar las fracciones de eyección de los individuos.
Y lo último que tiene que ver con el volumen sistólico tiene que ver con la célula como tal, la propiedad que tiene la célula de hacer más o menos fuerza, y eso tiene que ver con la contractilidad, ¿cierto? Y hay medicamentos que favorecen la contractilidad, ¿cierto? ¿Como cuáles? Los inotrópicos, ¿cierto? ¿Cuáles son los más comunes? Leucimendal, milrinone, ¿cierto? Que cuando hospitalizamos a los pacientes les ponemos esas cargas y le damos más. ¿Y eso cómo actúa? ¿Cuál es la propiedad de fármaco? Perfecto. O sea, ¿qué le hace a la célula? Le aumenta los canales de calcio, le aumenta la biodisponibilidad de calcio, porque el calcio ¿qué hace? Más puentes cruzados, mejora la cantidad. ¿Ven lo que era importante aprenderse otra vez todo eso del calcio? Porque al final no entienden que si el medicamento le abre más canales de calcio a uno tiene más chance de hacer proteínas cruzadas ahí, puentes cruzados, mientras tiene miocina y puede generar más fuerza contráctil. De lo contrario, no. ¿Sí? Entonces, en eso está orientado los fármacos que aumentan la contractilidad. Y entonces viene esta curva que está en los talleres, ¿sí o no? ¿Y qué? ¿Cómo era la fase? ¿Qué pasaba en la fase 1? ¿Cómo se llamaba la fase 1? La Sístole auricular. Y en términos generales, ¿qué hacía esa fase? Contracción de la aurícula. ¿Y qué le hacía eso al ventrículo? Lo terminaba de llenar. Esta es una gráfica que correlaciona el volumen del ventrículo con la presión del ventrículo izquierdo. Left ventricle. ¿Sí? Ventrículo izquierdo, volumen y presión. La fase 1 más o menos llevaba por aquí el volumen, y lo que hace la fase 1 es expulsarla y llevarlo aquí. ¿Y el punto A qué significa? ¿Qué podría ser? Podría ser el volumen telediastólico, ¿cierto? ¿Todo el mundo está de acuerdo o no? ¿O alguien no está? ¿Qué es lo que es el volumen telediastólico? Eso. Y aquí, cuando arranca la fase 1, que es la sístole auricular, terminó la diástole. O sea que eso es el volumen máximo que va a lograr el ventrículo. ¿Y qué pasa en ese punto también? Cuando empieza la segunda fase, ¿cómo se llama la segunda fase? Contracción. Y ahí hay un sonido. El cierre de la válvula Javé. O sea que el punto A tiene que ver con el cierre de las válvulas atrioventriculares, pero también podría estar asociado con el volumen telediastólico. Y entonces empieza la fase 2. ¿En la fase 2 hay cambios en el volumen del ventrículo? No, pero hay cambios en la presión. Sí. ¿Con cuánta presión le tocó hacer este ventrículo para poder abrir, para poder hacer eyección? 80. Más o menos 80, ¿sí? Por ahí, pues tampoco son tan precisos, pero alrededor de 80, muy bien. ¿Y en el punto B qué pasó? Se abrió ¿Cuál es? Aórtica y pulmonar, o sea, las semilunares, ¿sí? Y entonces, ¿ahí qué hacemos? En la punto 3, ¿cómo se llamaba la fase 3? ¿Rápida o reducida? Rápida, ¿cierto? En la eyección rápida nosotros perdemos bastante volumen, ¿cierto? ¿Perdemos presión en la eyección rápida? No, aumenta la presión. Pues no sé, digamos que la gráfica pierde presión. No, Está perdiendo presión, ¿cierto? Al contrario, está aumentando porque es donde el ventrículo ahí donde tenía más energía y se está llevando la presión que tenía hacia el sistema. O sea que la presión está aumentando. Y en la fase 4 se llamaba ¿cómo? Eyección ventricular reducida. ¿Sí? Ahí se pierde presión. Sí, hay menos presión, se pierde volumen. También se está perdiendo volumen. ¿Hasta cuánto volumen eyectó este paciente? ¿Cuánto fue el volumen telesistólico de este paciente? 150. Ojo, ¿cuánto es el volumen telesistólico de este paciente? Está aquí, ¿no? Este es el telesistólico, ¿o no? Sí. ¿Sí? Si no, díganme para poder volver a aquí. Pues aquí no está marcado qué volumen es, pero pues si está entre 50 y 100, más o menos esto estará dividido en 5, 1, 2, 3, 4, como 60 más o menos, ¿cierto? 60, 70, por ahí estará. ¿Sí? Bueno, ¿y qué pasa en la fase 5? ¿Cómo se llama la? Ah, bueno, el punto C, ¿qué es? ¿Cierre de qué válvulas? Aórtica y pulmonar, muy bien. Y entramos en la fase 5, que ya es una fase diastólica, ¿cierto? ¿Cómo se llamaba? Relajación ventricular isovolumétrica, por eso no hay cambio en el volumen.
¿cierto? Mírenlo, siempre el mismo volumen, pero la presión cae hasta ¿cuánto? Hasta un poco de 10. Sí, por ahí como 15 milímetros de mercurio más o menos. ¿Sí? Muy bien. ¿Y en el punto D qué hay? D, de dedo. La apertura de las válvulas atrioventriculares. Se abren las válvulas atrioventriculares y por eso el volumen, ¿qué le pasa al volumen? Empieza a aumentar en la fase 6, ¿cierto? Y sigue aumentando en la fase 7 nuevamente. ¿Dudas? Esto es coger todo eso que vimos y meterlo en un solo bloque. Breve, ¿no? Estas gráficas empiezan a mostrar cómo hicieron los cálculos o cómo se hicieron los estudios fisiológicos de estos pacientes para hablar un poco de términos de precarga y poscarga. ¿Sí? Entonces cogieron estas gráficas y empezaron a llenar, cogieron corazón, lo sacaron, lo montaron en un modelo biológico, le taparon la aorta y lo que dejaron fue la entrada de las cavas y lo empezaron a llenar. Lo llenaban con una cantidad de litros, pues de mililitros, perdón, y le daban un corrientazo, o sea, le provocaban una sístole. Eso era dependiendo de qué tanto volumen tenía. ¿Sí? Entonces lo llenaban con X cantidad y lo despolarizaban. Por lo tanto lo contraían. ¿Qué se dieron cuenta? Que ellos empezaban a llenarlo y entre más lleno tenían el ventrículo, ¿qué pasaba con la presión? Aumentaba, fíjense. Cuando el ventrículo tenía menos de 100 mililitros, como 50 mililitros, él lograba alcanzar una presión en milímetros de mercurio de más o menos 120, cuando estaba lleno con este valor. Pero cuando lo llenaban más y lo despolarizaban, ellos veían que esto cada vez iba aumentando, ¿sí? Entonces por eso asociaron que aumento en la precarga mejoran la función sistólica. Y eso es, muchachos, básicamente, o el estudio fisiológico de eso, es que me perdí una cosita. Es que todo músculo tiene una relación longitud-tensión óptima. La relación longitud-tensión óptima de un músculo radica en la capacidad que tiene de hacer puentes cruzados. Aquí es muy simple. Entonces, entre yo más. Voy a dibujar la miosina con rojo. Y acá el filamento delgado de la actina. Ahora.